Y ahora sí, le pedimos disculpas, estábamos haciendo unos ajustes en la transmisión. Todavía no ha empezado. Ok. Ahora sí, hermanos, estamos haciendo unos ajustes con la transmisión, pero ya estamos listos. Estamos ready, por favor. Escucha la alabanza. Vamos rápido, estamos en tiempo. A Dios sea la gloria cuando uno se organiza, ¿no? Y con el toque de queda, pues no puede estar en ningún lugar. Vamos a escuchar esta alabanza, por favor. Yo también quisiera. Vamos a ponerla desde el principio. Ese es el viejo. Siempre que veo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien junto a mí. Con mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza, y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús, tal como veré a Jesús, tal como es.
Aleluya. Eh, esa alabanza del hermano Roberto Orellana, Dios mío, se me olvidó que mucho me ministraba esa alabanza es poderosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Nos habla que nuestro Dios no es un Dios triste, un Dios acobardado, sino que es un Dios valiente, un Dios fuerte, que murió como un Dios que puede parecer un Dios débil y principalmente, de hecho, esa primera carta de Corintios, Pablo trata de explicar eso porque está hablando con los grecorromanos que la visión de ellos de un héroe es la visión de una persona fuerte, de hecho, al igual que nosotros, ¿no? De una persona fuerte, de una persona invencible, de una persona que nadie lo puede quebrantar. Sin embargo, nuestro Dios, que es fuerte, inquebrantable, se hizo débil y fue quebrantado eh, para asemejarse a nosotros. Bien. Así que gracias por estar acá nuevamente. Gracias por esta oportunidad de permitirme entrar en su casa y usted es bienvenido a mi casa. Me acompaña aquí en oración mi esposa Rose. Y como les prometí ayer, sé que fue algo improvisado, pero aquí tenemos la bendición de que podemos improvisar todo lo que tengamos que improvisar porque tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y ahorita cuando sonó la alarma del toque de queda, dije, Dios mío, que ni lo pensé. 6:30 el toque de queda, a las 7 empezamos los estudios, así que no hay para dónde correr. Nadie debe de estar fuera del lugar, todos tenemos que estar en nuestras casas. Y qué mejor ambiente para estudiar la palabra de Dios que nuestras casas y que podamos ser de recibir, ¿verdad? Esa palabra de aliento y que nos dé fuerza. Así es que vamos a orar. Antes de leer la porción bíblica, me gustaría orar. Vamos a orar. Eh, Nuestro país, lamentablemente, no, muchas personas no han entendido esto y estamos actuando como si viniera un huracán. No viene un huracán. Alguien decía ayer en la noticia, estamos en el medio del huracán. Y en el medio del huracán usted no sale. Y si usted sale súper protegido. Y lamentablemente, pues, debido a que la gobernadora de nuestro país determinó que jueves, viernes y sábado y domingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo los negocios permanezcan cerrados, pues la gente salió alborotada, ¿no? Como si ya la semana que viene no regresáramos a la agenda no normal. Yo creo que en el culto del domingo yo hablé sobre eso. Si usted no lo ha visto, pues está acá, lo puede ver nuevamente. Pero regresamos al calendario que nuestra gobernadora establezca y quiera Dios, ¿verdad? Y que podamos regresar a la vida normal, que lo veo bien extraño porque claramente ya el mensaje entre líneas estuvo de parte de la gobernadora y del epidemiólogo del estado. Así que, pero nada, no hablamos de eso, vamos a usar en la palabra del Señor. Esta es Semana Santa, la Semana Mayor, la semana donde todos los cristianos se paran para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús. Pero esta semana lo vamos a hacer bien diferente. Vamos a hablar sobre lo que Cristo hizo cada día. ¿Bien? Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta su sacrificio el viernes. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar compartiendo mediante la tecnología con nuestros hermanos que están allá a la distancia, perdón. Algunos se congregan con nosotros, quizás otros no, otros que en algún momento quizás podrán escuchar este estudio bíblico. Yo te pido, Señor, que seas tú hablándoles a sus vidas de una manera especial. Esto no puede ser una tradición más. Este es el evento más importante para nosotros. Este es el evento que marca el inicio de tu proyecto, de la institución que tú formaste y fundaste con tus propias manos, Señor, la iglesia.
Este es tu proyecto. Y te pedimos, Señor, que nosotros no caigamos en la rutina donde lamentablemente nos vamos o nos podemos distraer y olvidar la esencia de este evento, donde tú, Señor, te hiciste hombre. Ya de por sí, Señor, es sobrenatural. Pero más que hacerte hombre, durante esta semana, Señor, que fue tu última semana en la tierra, ocurrieron diferentes eventos, Señor, que fueron creciendo hasta que llegó el momento, Señor, donde lamentablemente nosotros, los seres humanos, te crucificamos. Te pedimos dirección, Señor. Y te pedimos que podamos estar en el lugar donde estemos, en la sala, en el cuarto, en el balcón, en la marquesina. Aquellos que tomaron la iniciativa de conectar el equipo de su audio para que varios vecinos puedan escucharlo. Así que cualquier persona que nos escuche aún a la distancia, que pueda ser ministrado de una manera especial y que tú les toques, Señor. Que sepan que nosotros somos importantes para ti, que tú eres un Dios personal y que tú estás, Señor, presto a nuestra necesidad. No tenemos que pedirte como niños caprichosos, porque tú estás al tanto de cada una de nuestras necesidades. Y antes de nosotros pronunciarla, ya tú lo sabes, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, haciéndonos sentir a nosotros y que nosotros tengamos la humildad de espíritu de poder sentirte, Señor. Es lo que te pido. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Lucas nos narra, ¿no?, del evento de la entrada triunfal a Jerusalén. Y es como una historia, ¿no? Cristo entra, nosotros hacemos el culto de la entrada triunfal, buscamos lo que significa. Les pido por favor que puedan, luego de que este estudio finalice, ir a la página principal y poder entender o analizar el culto. Yo traté del Serop, ¿verdad? Pues fue la primera vez que lo hicimos, así que por favor, y si usted ve que hay alguna porción bíblica que no le cuadre, en confianza, les pido por favor que me escriban una nota y yo con mucho gusto pues se la puedo aclarar, ¿no? Porque a veces que es tanta información que uno puede confundir algún versículo, ¿no? Y entonces pues rápido hay que corregirlo. Pero esto ha sido también muy acelerado, ¿no? Todo este proyecto yo soy medio reacio a este tipo de transmisión porque yo creo que la iglesia y en este siglo XXI lamentablemente no entiende el proceso, no entiende el mandato de congregarse, perdóneme, vamos a aclarar. El mandato de congregarse, esto no es, nosotros somos la iglesia individual. Y como decía muy bien ayer Matiel Narváez, tanto que nos preocupamos por los templos y los templos están vacíos, y eso es cierto. Pero Dios nos mandó a congregarnos, Dios nos mandó a compartir en familia, en armonía, en coinonía. Y eso es algo que no se puede perder, eso es algo que hay que mantenerlo, eso es algo que hay que promoverlo, eso es algo que hay que sentirlo. Y cada persona que llega a nuestra iglesia debe de saber que lo que está ocurriendo allí. Nosotros no estamos pendientes ni a diezmo ni a ofrenda. Lo que queremos es ministrar y que usted se sienta que usted llegó a su casa, que se sienta amado, recibido, aceptado. Y por eso yo tengo mis reservas, y por eso nuestra iglesia no tiene página web ni hicimos este proyecto con el propósito sí de mantener el contacto con los hermanos, de que ustedes me puedan ver. Me fascinaría verlos ustedes también. Sé que mantenemos comunicación por WhatsApp en el chat de la iglesia, pero surgió la necesidad de hacer estos videos, ¿no? ¿Verdad? Lucián me pidió una cosa y de repente yo pues salí haciendo esto, que no fue lo que ella me pidió, pero iba un poco, ¿verdad? Y traté de abarcar más porque tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Y tenemos que estudiar la palabra. No hay manera de que usted pueda madurar en el espíritu si usted no conoce la palabra de Dios. No lo hay. No, pastor, pero yo ayuno. Qué bien. No, pastor, pero yo oro. Muy bien.
Pastor, ya yo leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien, ahora la comprendes. ¿Puedes explicar la diferencia del versículo 1 de Apocalipsis y el versículo 2? ¿Puedes explicar el versículo 3? ¿Puedes explicar Deuteronomio? ¿Lo comprendes? ¿Puedes explicar el sacrificio de Jesús? ¿Puedes explicar lo que representa Jesús, la cristología de Jesús? Y ya ahí empezamos a tener conflictos, ya ahí empezamos a tener baches. Y por eso nuestra iglesia, Discípulos de Cristo en el barrio Bajura, se enfoca en estudiar la palabra con una visión más teológica. Mi preparación académica, pues, ¿verdad? Tengo un estudio bíblico, tengo un bachillerato en estudio bíblico teológico. Estoy en el proceso de completar mi maestría en divinidades. Secularmente tengo un bachillerato en administración de empresa, perdón, y una maestría en tecnología, administración de tecnología, más tengo más de 20 años de experiencia en el campo de la informática. Llevo estudiando la palabra ya aproximadamente unos 12 años a 13 años, así que ya usted sabe que vengo por estudiando fuerte. Y me causa mucha tristeza, le confieso, ver la desinformación que muchas veces se transfiere, ¿verdad? Y esto lo digo con respeto a cada altar, desde los altares. La iglesia necesita madurar y tenemos que estudiar fuerte la palabra de Dios para que nadie nos engañe. No estamos en tiempo de estar vacilando en dos aguas. Son tiempos turbulentos. Y si no estamos firmes en el Señor, vamos a tener serios problemas. Vamos a vivir una vida flaca, espiritualmente hablando, una vida incompleta, una vida que no dé testimonio de Cristo, y vamos a estar como las 10 vírgenes. Esa porción le aplica a la iglesia, no a Israel, a la iglesia. Habían 5 que fueron insensatas y habían 5 que estaban pendientes a que su aceite no se acabara. Así tenemos que estar tú y yo en la presencia del Señor, aferrado al Señor con toda nuestra fuerza y manteniendo viva esas aguas frescas que deben de fluir por nosotros de la misma mujer que la mujer samaritana. De la misma manera, perdón, que la mujer samaritana. Y eso es lo que Cristo espera de la iglesia. Nada menos, nada menos. Cristo no busca perfección. Y yo voy a discrepar un poco con algo que escuché ayer, ¿no? Cristo no espera nada de ti. Cristo no espera nada de ti. Lo único que Cristo te demanda es una sola cosa. Déjate guiar. Lógico, un poco más profundo. Déjate guiar. Mira, pero poco a poco eso se va explicando. Déjate guiar. Dase. No trates de aportar nada. No traigas nada. Cristo no quiere que traigas nada. Porque ya Él tiene todo preparado. Cuando Él hizo el llamado a la cena, le dijo a todos, vengan. Vengan. No traigan nada. Vengan. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, lo cual es cierto, le trajeron 2 panes y 2 peces y a todo el mundo le dio. Nadie aportó nada, excepto Felipe, que le tocó buscar los panes y los peces. ¿Y por qué Felipe, pastor? Porque Felipe era de esa zona. Y Felipe sabía dónde encontrar los panes y los peces. O sea, la Biblia no se equivoca, la Biblia es bien precisa. Y en la cruz del Calvario, que lo vamos a ver el viernes, Cristo murió solo. Solo. Ahora, los discípulos murieron todos luego igual que Él. Y eso hay que explicarlo también. Si te rompí otra vez. Gloria a Dios. Ok, perdóname hermano, es que a veces tenemos unos gaps. Vamos a la porción. Ok, la porción bíblica está en Lucas. Voy a estar en Lucas y en Marcos. Esto está en los evangelios, principalmente Marcos y Lucas es quien toca estos últimos 7 días, los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque los 3 tienen narraciones muy similares. Teológicamente hay un evento donde se habla de una fuente Q, que es un quinto evangelio. Nunca se ha encontrado evidencia de él, pero teológicamente se dice, muchos historiadores concluyen de que los apóstoles, los escribas, los ageos que escribieron la palabra, tuvieron acceso a esta fuente. No se le da
fuera de nuestro conocimiento eclesiástico no mencionamos eso, porque uno de los criterios que se levantó en cierto momento de la historia es que la única razón o motivo para aceptar que la palabra fuera palabra de Dios fueron tres criterios. Primero, que fuera un testigo visual. Eh, Ese fue el principal. Segundo, que fuera la iglesia que diera testimonio de que ese escrito fuera original y que fueran personas de testimonio los que hubiesen escrito. Pero principalmente el primero y el segundo fueron esenciales. Así que lo que usted tiene en su Biblia, principalmente los 27 libros del Nuevo Testamento, es el testigo visual de personas que vieron a Jesús o caminaron con Jesús. Pare, pastor. ¿Y dónde queda Pablo? Pablo es algo bien especial. Pablo tuvo un encuentro único con el Señor que no se repitió con nadie más, pero Pablo se educó a los pies de Pedro. Pedro se convirtió en el maestro de Pablo. Pablo fue doctrinado nuevamente en lo que fue la enseñanza de la iglesia. Y Pablo nace en la iglesia y el Señor trata a Pablo de una manera especial. Por eso Pablo a veces tiene reserva con llamarse a sí mismo apóstol, porque los criterios bíblicos para ser apóstol era haber caminado con Jesús. That's it. Si tú no caminabas con Jesús, no podías llamarte apóstol. Y eso es bien interesante porque vamos a notar que luego en la iglesia hay unas personas que quieren usar el título de apóstol para atribuirse unas autoridades. Y Pablo lo contrarresta y le hace saber cuáles son los criterios del apostolado. Ahora, es interesante porque sí existe un ministerio apostólico, pero no con la autoridad bíblica que se le dieron a los 12 discípulos. Por ejemplo, la Iglesia Católica mantiene un ministerio apostólico y es el ministerio de ir a fundar la iglesia y ser el administrador de la iglesia. Porque el apostólico es uno de los ministerios que luego la iglesia reconoce e inserta. Pero no hay nada peculiar ni nada particular en el ministerio apostólico. Lo mismo que un pastor, lo mismo que un diácono, lo mismo que un ujier, están todos al mismo nivel porque todos servimos al mismo Dios. Bien, así es que vamos a estar hablando de lo que Cristo hizo el lunes y vamos a estar pernotando en la perícopa fundamentada en el libro de Lucas. Y Lucas hace su narración desde el versículo 45 al 48. Ahí él narra lo que ocurrió el lunes. Y dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Le enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Bien, aquí hay algo que tenemos que explicar. Durante el día de ayer celebrábamos el evento histórico cuando Cristo entra a Jerusalén y es una fecha muy asertiva porque va de la mano de las Pascuas. Los judíos procuran celebrar las Pascuas exactamente en el evento y en el momento que ocurrió. No una semana después, no un día después, no. Ellos ajustan su calendario para que caiga exactamente en la fecha que debe de darse. De hecho, si ustedes van ahora mismo en Jerusalén, ya se están preparando, se están haciendo los inicios para celebrar la Pascua. No se celebra como en los tiempos de antes, ya que no existe un templo para los sacrificios. Los rabinos modernos han entendido que el sacrificio que el Señor demanda es el estudio de la Torá, de la palabra, y se haga en la sinagoga. Así que ellos se han conformado o han sustituido el culto del templo por un sacrificio interno que ellos entienden que era lo que los profetas le pedían al pueblo. Y que lamentablemente, como perdieron el segundo templo, no había un lugar donde adorar, así que muchos judíos simplemente dejaron eso a un lado y se enfocaron en una adoración y en un culto más
enfocado en el sacrificio individual, que incluye los ayunos, que incluye las oraciones. Eso no sustituye el deseo genuino de muchos judíos de construir su templo. Y ese famoso tercer templo, ¿no? Que de hecho ya hay plano y usted va a Jerusalén y está la maqueta. Y hay un grupo pequeño de muchos judíos pequeño pero con mucho poder económico, que están tratando de levantar fondos para poder construir ese tercer templo, similar al de Salomón. Pero vamos a notar que en este momento histórico, Jesús entró ayer a Jerusalén. Y mire, esto es bien interesante, porque cuando Jesús entra al templo, va a Jerusalén, se forma toda la algarabía que estudiamos ayer. Hay un tumulto de gente que empiezan a alabarle y glorificarlo. Y de repente el texto como que hace una pausa. Ahí el texto se queda, no dice nada más. De repente nos trae con el 45. Y si usted, ¿verdad?, pues no tiene cuidado, pareciera que Cristo se bajó del pollino y se dirigió al templo. Y realmente eso no es lo que está ocurriendo. La Biblia nos dice que en el momento que Cristo, las fuentes teológicas nos muestran y nos dicen que en el momento que Cristo sí entra a la ciudad de Jerusalén, regresa nuevamente a Betania, donde duerme, y al próximo día, temprano, junto con sus discípulos, entonces llega al templo. Llega al templo. Entra como todo un judío. El templo tenía un diseño, todavía en aquel momento histórico, donde estaba la basílica o el pórtico real, estaba el pórtico de Salomón, estaba el atrio de los gentiles. ¿Quiénes estaban en el atrio de los gentiles? No era cualquier persona. Los que estaban en el atrio de los gentiles eran aquellos gentiles que habían hecho proselitismo. O sea, habían adoptado el judaísmo como su fe. Oiga, el judaísmo, porque una cosa es ser israelita, otra cosa es ser judío. No por usted ser israelita, usted es judío. Son cosas muy diferentes. El judaísmo es la fe. Israelita es la nacionalidad. Bien. De hecho, al día de hoy es así. Usted piensa que en Israel todo el mundo es temeroso de Dios. Falso. En Israel hay ateos. En Israel hay árabes. En Israel hay cristianos, evangélicos, hay católicos y hay hinduistas, hay de todas las religiones del mundo en Jerusalén. Bien. Luego de eso está la terraza, que ya ahí podían estar los judíos, que regularmente estaban todo el día por allí dando vueltas, pernotando. Estaba el atrio de los sacerdotes, donde solamente podía entrar Caifás, el sumo sacerdote, o la familia que le tocara. Estaba el atrio de las mujeres, que estaba dividido entre el atrio de Israel, o sea, de la tribu de Israel, que eran ¿verdad? Pues los israelitas judíos que se situaban en ese lugar. Regularmente en el atrio de los gentiles, en la parte de afuera, o posiblemente en la terraza, estaban las mesas. Allí estaban las mesas. ¿Cuál era la función de estas mesas? De hecho, desde el Antiguo Testamento vamos a ver que se pide, debido a que aquí hay mucha historia, así que si usted tiene un lápiz y papel, sería perfecto, porque si no va a tener que ver el video varias veces, ¿bien? Pero aquí tenemos que añadir que desde la antigüedad regularmente Moisés pidió que todas las personas que fueran de fuera de Jerusalén, que venían en estas caminatas anuales que se daban para las fiestas, que no podían traer consigo ningún sacrificio, pues que en el templo se le proveyera el sacrificio. Claramente Moisés da por entendido que se va a respetar y se va a tener la misericordia necesaria para que las personas reciban a justo precio
su ofrenda. Así es que para usted no traer un animal, recuerde que la ley levítica era bien exigente en los animales que se iban a sacrificar. Para usted no traer un animal maltratado, porque usted venía caminando quizás desde Egipto, desde Alejandría, Alejandría, de lo que puede ser hoy en día Irán, Irak, Babilonia, porque luego de que las 10 tribus del norte desaparecen, recuerden que hay los sirios se llevaron a los judíos restantes por las diferentes partes de esa zona, ¿no? De Oriente, más cuando tenemos nuevamente la extracción de los judíos en el tiempo de Babilonia, pues también hay otro grupo que se queda por allá. Pero aún así todos ellos anualmente, siguiendo la oración de Salomón, hacían su caminata hacia el templo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y era incómodo traer un animal todo ese trayecto hasta el templo. Así que era normal que se llegara al templo sin ningún tipo de sacrificio. Se escogía regularmente los levitas, tenían la función antiguo testamentaria para allá para el tiempo de Salomón, luego de Salomón, Josías, Ezequías, que fueron profetas que en su momento buscaron restablecer el culto en el templo, perdóneme, reyes, discúlpeme, que en su momento trataron de restablecer el culto en el templo, promovían esto. De hecho, también estaba el impuesto del templo establecido por Josías, ya que el templo se había deteriorado, porque los sacerdotes y los levitas no tenían la fuerza para poder cobrar el impuesto, y Josías dijo, el templo hay que mantenerlo, el templo hay que cuidarlo, los levitas no pueden trabajar, así que hay que sustentarlo. Y fue Josías quien estableció el impuesto al templo, el mismo que Salomón había establecido para la construcción del templo, pero luego de la construcción del templo el impuesto se mantuvo, ¿no? Y lamentablemente pues eso también fue algo que agobió al pueblo, el abuso de parte de Salomón en los impuestos. Pero sí Salomón hace la oración de que esa peregrinación que debe de hacerse anualmente, que no importaran donde los judíos estuvieran, siempre que oraran hacia la casa del Señor, que allí el Señor podía estar y que el Señor iba a escuchar la oración. Esto hay que aclararlo. Y es rápido. Le pido disculpas, tengo que ser rápido. Ya la iglesia lo sabe, pero por si acaso usted, ¿verdad? Para los judíos la presencia de Dios estaba en un solo lugar, en el templo. That's it. La presencia de Dios estaba en el templo. No había otro lugar donde Dios estuviera. Porque para ellos el acuerdo de Dios fue estar en el templo, que no hace sentido. Porque Dios nunca pidió un templo. Quien sintió en su corazón hacer un templo fue David. Dios nunca le dijo a David, constrúyeme un templo. O le dijo al pueblo, yo quiero un templo. No. De David salió de su corazón hacerle un templo a Dios. De hecho, y Dios le dice al mismo David, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero un templo? O sea, y el mismo David entonces le responde y le dice, Señor, porque es injusto que yo esté en mi casa de cedro y tu arca del pacto esté en una caseta de campaña. Yo necesito que tu arca, que representa tu presencia, esté en el medio del pueblo. Y por eso el templo se construye, y algunos dicen que fue en el famoso Monte Moriah, que fue el lugar donde supuestamente, ¿verdad? Pues se iba a sacrificar Isaac. Digo supuestamente porque no hay evidencia que precise que fue en ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero todos los judíos concuerdan que sí, que fue en ese preciso lugar donde por primera vez Dios le habló de una manera visible, de una manera precisa, directa a Abraham, y que fue en ese lugar donde se hizo el pacto principal, aunque ya Dios había hecho otro pacto con Abraham, pero que se hizo el pacto que iba a marcar la vida de Abraham. Así que le hago todo esto porque es importante que usted sepa que la vida de Israel
estaba alrededor del templo. Los judíos empezaron a ver su vida alrededor del templo. Siempre tuvieron la necesidad del templo luego de David, porque el templo representaba la presencia de Dios. Representaba que todavía Dios estaba con Israel. Así que Cristo entra a este templo, y así que era normal la venta de estos elementos que se iban a usar para el sacrificio. Sin embargo, cuando Cristo entra, y no es la primera vez, hermano, bien, vamos a hablar, no es la primera vez que Cristo entra al templo. Ya Cristo había ido anteriormente al templo. Cristo iba con frecuencia al templo. Así que Cristo ya había visto esto antes, pero por alguna razón no había actuado. De hecho, muchos historiadores concuerdan que la acción de Cristo fue correcta, que lamentablemente para el tiempo de Jesús, este grupo, que yo no tengo mi reserva en llamarle el Sanedrín, porque realmente no continuaron el verdadero consejo de Moisés, sino que era un grupo totalmente corrupto y distorsionado. De hecho, para que tengan una idea, el sumo sacerdote era nombrado por el rey de Roma, y tenían que ser un aliado del rey. No podía ser alguien que pensara diferente al rey. Pero este grupo era quien tenía a cargo la administración del templo. Ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando, al igual que Jesús, y muchos historiadores judíos concluyen que ellos no critican la acción de Jesús de confrontar a los fariseos, a los saduceos, porque la acción de ellos era incorrecta. Y me explico. Cuando regularmente las personas llegaban los sacrificios, vamos, mi esposa Rose venía con un palomino, yo era el levita, veía que ella traía el palomino, y le decía a Rose, mira, ese palomino tú no lo puedes sacrificar al Señor. Ese palomino ellos usaban un término en hebreo, está contaminado. ¿Cómo tú le vas a dar eso al Señor? Al Señor se le da lo mejor. Lo que tú le estás dando al Señor es una porquería. Esa ave está enferma. ¿Cómo tú le vas a dar un ave enferma al Señor? La verdad es que tú tienes en poco a tu Dios. Tú tienes que darle a Dios que te duela. Si ese mensaje le parece conocido o que lo ha escuchado antes, pues yo venía, cogía la palomita que Rose me daba, y luego de esa descarga, un levita, una persona con autoridad, y Rose decía, pero entonces, ¿qué tengo para sacrificar al Señor? Y él le decía, no, está bien, tranquilo, yo te voy a ayudar, Rose. Yo te tengo esta palomita que está consagrada para el Señor. Esta sí. Y Rose, pues lógico, está contra la pared, no tiene que sacrificar. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta la palomita? $100 te cuesta la palomita. $100, sí. ¿Qué va a hacer Rose? En la mentalidad judía, si yo no sacrificaba algo al Señor, yo no era perdonado. Tenía que regresar nuevamente a mi casa con mi carga, con mi pecado. Así que Rose no solamente me iba a dar 100, se iba hasta quedar sin hambre. Se iba a quedar sin comer para poder darme a mí el dinero y yo poder comprar la palomilla. Le digo esto de una manera, con una hipérbole, maximizando. Estoy maximizando. Quizás no era tanto, quizás eran unos $30, $40. Pero aquí es que viene la vergüenza. Rose se va con su palomita y detrás viene otra persona, que viene también de lejos con la misma necesidad, que necesita comprarle una palomita. La palomita que Rose me dejó a mí, que yo le dije a ella que no servía, se la vendo a en el mismo precio. Esa era la corrupción que había en el templo. Esa era la manipulación religiosa que había en el templo. En el templo, la manipulación religiosa, donde a los ricos se le hacía una parte para su sacrificio, mientras el pobre, que no tenía ni en qué caerse muerto por los impuestos excesivos tanto de los sacerdotes, de los escribas, como del Estado, se iban con su carga, se iban con su pecado.
se iban con su contaminación, porque no podían llenar los requisitos que se demandaban para poder presentarse y dar su sacrificio. ¿Escuchó? Eran unos requisitos imposibles de cumplir. Si tú no tenías el poder económico, no podías recibir la gracia ni la bendición de Dios. Contra eso es que Cristo entra y literalmente trata de purificar, trata de limpiar la casa. ¿Por qué? Si usted va nuevamente al libro de Levítico, antes de que se hicieran los sacrificios, el lugar del sacrificio debía de ser purificado. Y regularmente se usaba la ceniza de la vaca sagrada, la vaca rojiza, como se puede traducir. Esa ceniza que se había usado del sacrificio que se daba. Recuerde que el pueblo tenía diferentes tipos de sacrificio. Usted va al libro de Levítico y ahí usted se va a dar cuenta que estaba la ofrenda individual y estaba el sacrificio por el pecado de todo el pueblo, incluyendo el del sacerdote, donde se tomaba la vaca, se llevaba fuera del pueblo, el sacerdote le colocaba la mano en la cabeza, la sacrificaba, la mataba, la sangre se guardaba, se tomaba entonces el becerro, se llevaba y se quemaba totalmente. Y con la sangre del becerro, pues entonces se iba adentro al arca del pacto y se marcaban los cuernos que iba a representar la sangre o el pecado del pueblo para que Dios tuviera misericordia por el pecado nacional. Así que tenemos el sacrificio nacional, que es el sacrificio que el sacerdote hacía para todo el pueblo. Pero estaba la ofrenda individual, que decía si Dios te trataba con agrado, sí o no. Porque se entendía que el sacrificio nacional era para los sacerdotes, para los levitas y para el rey, no para el pueblo. El pueblo tenía que llevar ya sea su ofrenda, tenía que llevar los diezmos, que era el 10% de su producción, que de hecho, ahí es que nace la fiesta de Pentecostés, el día número 50, donde se recogía el fruto y también se traía esa ofrenda en agradecimiento a Dios por la provisión dada, porque el fruto se dio. Así que había pan para un año más. Y cuando Cristo entra con la intención de purificar y de limpiar el templo. Con la intención de limpiar el templo para la acción que luego Él va a llevar a cabo. ¿Qué acción es esa, pastor? Su muerte. Pero los discípulos no lo sabían. Los discípulos no tenían la más mínima idea. Y luego, en la misma semana, vamos a ver como mañana o el miércoles, hay un debate entre los discípulos muy interesante que define la mentalidad de los discípulos. Porque una de las cosas que uno aprende a la medida que uno va estudiando la palabra es que aunque los discípulos caminaron con Jesús, nunca entendieron el mensaje de Jesús. Así que nunca conocieron a Jesús. Y permítame decirle que todos eran primos. La fe cristiana nace en una familia. Y eso es historia. De hecho, Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. De hecho, todos los israelitas eran familia. Eso usted no tiene que tomarle por sorpresa. Los israelitas nacen de una tribu, de una simiente. La simiente de Abraham, que luego viene siendo la simiente de Jacob. Así que todos eran familia. De una manera u otra, excepto Judas. Que de hecho, yo he dado un estudio bíblico en la iglesia que los hermanos me lo han pedido nuevamente, donde estudiamos el carácter de cada uno de los discípulos. Y nos vamos a dar cuenta que el más retraído y el más reprimido, porque se sentía fuera de lugar, era Judas. Así que, hermano, nunca se sienta fuera de la iglesia. Hermano, nunca sienta que usted no tiene la capacidad para agradar a Dios. Nunca sienta que las exigencias de Dios son inalcanzables, porque es falso. Toda esa mentalidad llega a ti para limitarte. Dios no tiene exigencia que tú y yo
no podamos llevar y tocar. Las exigencias de Dios resulta que son beneficios para nosotros. Las exigencias de Dios se comparan, hermano, como el cuidado de un padre para con un hijo. Por eso Cristo en un momento dice, oye, ustedes que son malos, si su hijo le pide de comer, ¿quién le da piedra o serpiente a su hijo? Y ahí automáticamente le dice, así es mi Padre que está en el cielo, que se deleita en darle lo mejor a sus hijos, que los ama, que los quiere, que los cuida, que los protege. Ese es el Dios a quien tú y yo le servimos. Ese es el Dios que te dice que te ama. Ese es el Dios que te dice, ven, siéntate conmigo en la mesa. Te voy a tratar al mismo nivel que yo. De hecho, ese es el mismo Dios que nos llama coheredero del reino. Tú y yo vamos a heredar el reino junto con Cristo. Aleluya. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Por eso yo siempre he dicho que si hay alguien que va a capitalizar o a mejorar tus habilidades y tus cualidades, es Dios. Es Dios. Hay personas que no les gusta cantar, tienen miedo de cantar, porque tienen miedo que se burlen de ellos. Sin embargo, tienen un don hermoso para cantar, para tocar instrumentos musicales, para la pintura, para escribir poesía, para la oratoria. Son dones que Dios les dio, sin embargo, por las dudas, por los temores, los ocultaron, los callaron, los dejaron a un lado. Se dedicaron al trabajo, se dedicaron a su profesión. Nunca desarrollaron esas habilidades y esos dones que Dios les dio. Entonces, cuando tú vienes a Dios y ves el desastre que tú y yo hemos hecho con nuestras vidas, dices, oye, si tú supieras la habilidad que yo te di para esto, vamos a desarrollarla. Vamos a tocar este instrumento musical. En una ocasión, una señora que tocaba el arpa daba testimonio de que en la iglesia donde yo me congregaba, Defensores de la Fe, que luego pasó a ser el Caballero de la Cruz, Torres Ortega, ve a esta dama y le dice, Dios me dice que tú tienes la capacidad para tocar el arpa, que por qué no desarrolla ese don que él colocó en ti. Y ella dice, pastor, yo en mi vida he tocado un arca. Y él le dice, Dios me ha mostrado que sí. Entonces la muchacha como que tuvo duda. Ese día, Dios mío, el pastor tiene problemas mentales, está loco. Te estoy diciendo el testimonio de ella. Y ese día estuvo en la cama diciendo, Dios mío, pero es verdad, porque fíjate, yo no sabía tocar este instrumento y tú me dirigiste y lo pude tocar. Pude, bueno, voy a tratar. Oiga, mi hermano, y cuando empezó a tocar el arpa, se dio cuenta la habilidad que tenía para el instrumento. ¿Ve? O sea, hay un escrito que dice de una señora, no recuerdo su nombre, que en el cielo hay tantos cofres llenos de bendiciones para tu vida que tú no lo has recibido porque no sabes que los tienes ahí. ¿Me sigue? Y son habilidades, son bendiciones que Dios tiene para derramarlas en ti, pero debido a los temores que tienes, a las dudas que tienes, a las exigencias que tú mismo te colocas para tratar de alcanzar a Dios, que no te permiten disfrutar la fe cristiana. La fe cristiana es vida. Por eso puede también ir al muro y usted notar allí que está el estudio de la mujer samaritana, donde Dios toma a esta mujer y le dice el plan que él tiene con ella. Y esta mujer, de ser una mujer tímida y temerosa, rompe todos los esquemas, rompe todos los estigmas y cambia. Ella siempre fue así, pero las malas decisiones, los errores la limitaron. Y una de las cosas que estamos viendo aquí en el templo es la limitación llevada a cabo por los fariseos, por los saduceos, que tenían literalmente la llave para el que podía entrar al cielo o no. Para los que tenían la capacidad de entrar al cielo o no. ¿O yo? Sí. Porque hay veces que hay pastores y hay iglesias que sienten que si tú no te congregas en esa iglesia, tú estás perdido. Porque es esa iglesia que se va a salvar. Y eso es un error. Lógico, hay iglesias que definitivamente, mi hermano, hay que cerrarla. Pero ese es otro tema. Porque lo que enseñan allí, eso es
Wow, horrible, horrible. Dios mío, tenemos que volver al Señor, a la palabra del Señor. Pero por eso es importante que tú te mantengas alimentando tu palabra y ese aceite esté en ti. Porque al final, cuando Dios venga por su iglesia y levante su iglesia, no vamos a tener excusa. Es culpa del pastor. No, 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 te equivocaste. La palabra está ahí. Si te dejaste manipular, lo siento. Aún a mi iglesia yo se lo digo, no crea todo lo que yo diga, estudie. Yo me puedo equivocar. Yo puedo preparar un mensaje sintiendo que es de parte del Señor. Yo procuro siempre buscar la dirección del Señor. No me malinterprete. Pero hay una humanidad. Como muy bien decía Pablo, te hablo en mi humanidad. Y como dice Santiago, acuérdate que Elías estaba sujeto a pasiones, tratando de explicar el sacrificio que Elías hizo de los sacerdotes, que Dios en ningún momento le dijo que lo hiciera, pero en su pasión cogió y disparó y luego salió corriendo a esconderse. Amén. No veo la cara de mis hermanos, los extraño, muy extraño porque estas cosas así puede hacer que se pongan viscos así o se asustan. La casa del Señor es una casa de oración. ¿Qué significa oración? Significa saber que la presencia de Dios está ahí. Significa que tienes que someterte. No es orando y con el mazo dando, no. O dependes del mazo o dependes de la oración. La iglesia depende totalmente y plenamente de la oración. La oración demanda sometimiento. Demanda que nos rindamos. Demanda que podamos decirle al Señor, Señor, tú sabes mi necesidad. Hablo contigo porque tú eres mi Padre. Tú me escuchas. Tú tienes cuidado de mí. Esta es mi necesidad, Señor, por favor. Escucha mi ruego. Y cualquier persona que tenga una necesidad puede ir a la casa del Señor y el Señor la suple. Ya sea que usted pertenezca a esa iglesia o no pertenezca a ella. Amén. Y Cristo llegó y el mensaje fue ese. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Mi casa debió de ser el lugar donde las naciones vinieran a tener un encuentro conmigo. Isaías 56:7. Para santuario de quieta devoción, oración y meditación espiritual. Wow. Wow. Eso debe de ser la iglesia. Que cuando tú llegues, tú puedas meditar en el Señor, porque pueda haber un ambiente que inspire que tú puedas adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero vamos, usted y yo estamos glorificando el nombre del Señor porque estamos conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, mediante estas vías a través del Internet, mediante esta plataforma de Facebook, que también se usa para confundir, que también se usa para engañar, que también se usa para hacer daño, pero podemos usarla de manera correcta. El problema no es el Facebook, el problema son los que están detrás y el uso que se le brinda. Aquí yo estoy llegando a la distancia de sus casas, respetando la distancia social, con el propósito de glorificar el nombre del Señor. Pero tengo que mantenerme en coinonía y en comunicación constante con mis hermanos. Y aquí estamos adorando y glorificando el nombre del Señor. Aquí estamos en medio de un culto. Nuestra casa, nuestras diferentes casas, se ha convertido de una manera poderosa en la iglesia. Eso es la iglesia. Eso debía de ser el templo. Un lugar sin barreras, un lugar sin límite, un lugar donde todos pudieran sentir la bendición y la provisión espiritual que Dios le brinda a todo aquel que viene en su búsqueda. Amén. Aleluya. Y en ese momento histórico nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús está allí, los supervisores del templo ven lo que Jesús está haciendo. ¿Por qué no dijeron nada?
Ah, porque le tuvieron miedo al público. Sí, es cierto. Pero si Jesús estaba mal, ¿por qué no lo hicieron quedar en vergüenza? Me explico. Si Jesús estaba mintiendo, fácil, era el momento de arrestarlo. Oiga, usted es un revoltoso. Aquí se hace la justicia. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí se hace lo correcto. Sin embargo, no era así. Ellos eran cómplices de lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué? Porque de la venta que se llegaba a cabo allí, se llevaba a cabo allí, los administradores de ese dinero eran los escribas y los sacerdotes. Así que la acción de Cristo de limpiar la casa, de purificarla, le está diciendo a los escribas y a los sacerdotes, ustedes han corrompido la salvación y la enseñanza y la presencia de Dios. Porque por encima el linaje sacerdotal era un linaje corrupto. ¿Por qué, pastor? Porque no guardaba realmente la ley mosaica. Ninguno de ellos era del linaje de Aarón. Ninguno. Ninguno pertenecía al linaje de Aarón. Caifás no pertenecía al linaje de Aarón. Caifás fue nombrado por el rey. Sencillo. ¿Por qué? Vaya simplemente al libro de Esdras, al libro de Esdras y al libro de Nehemías, y usted se va a dar cuenta que Esdras tuvo que recrear la lista. Se perdió. Esdras no podía ni tan siquiera identificar a los levitas, porque debido a que la tribu de Benjamín, la tribu de José, que fue la más pequeña, Judea, que fue lo que quedó, recuerda, habían 10 tribus que habían desaparecido, y en las 10 tribus estaba el linaje sacerdotal y estaba el linaje de los levitas. Y cuando este grupo sale, todo eso se pierde porque el pueblo tenía claro o interpretaron que Dios los había desechado totalmente, los había sacado de su presencia. Y al salir de la presencia de Dios, todos ellos dieron ya por finalizado. Ellos no pensaban que iban a regresar. Recuerda que nosotros tenemos a Jeremías y sabemos que el pueblo va a regresar porque usted tiene su Biblia, pero que usted lo lleven esclavo, que lo saquen de su tierra, que usted sabe que Dios literalmente, y aquí vamos a lo que yo decía ahorita, si el templo representa la presencia de Dios y el templo se destruye, ¿dónde está la presencia de Dios? No está, se fue. Dios se alejó de nosotros, nos abandonó. Ah, eso está brutal. Dios nos abandonó. Así se sentía el pueblo. Amén. Ya voy cerrando, mi hermano. Una de las cosas que llama la atención es que Cristo, luego de que hace la limpieza del templo, Él no se va, Él no tiene temor, Él se queda allí. Él continuó tranquilamente con su enseñanza. A la misma gente que estaba allí, deseosa de escuchar palabra de esperanza, oyó palabra de esperanza, sacó a los corruptos. Durante ese día solamente les dijo, se me van. Y el pueblo se apiñó. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio cuenta que hubo alguien que dio la cara por ellos. Hubo alguien que le dio el espacio de poder escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni los escribas ni los sacerdotes enseñaban a los descamisados, a los pobres. De hecho, cuando usted tiene oportunidad, vaya a Mr. Google y busque la maqueta del antiguo pueblo de Israel. Y es una foto donde le va a mostrar dónde estaba el templo ubicado. Dese cuenta que alrededor del templo eran las casas bien bonitas, donde la persona adinerada, los sacerdotes, los escribas estaban, los levitas estaban, los levitas y sacerdotes y escribas de aquel tiempo. Y más a la periferia, más atrás, a lo lejos, hay unas casas destruidas que se ven horribles, casucha. Ahí estaban los pobres, lejos de la presencia de Dios. De hecho, tanto Caifás o el sumo sacerdote, cuando iba a llevar a cabo el sacrificio, tenía un pasillo especial,
por donde el sacerdote iba caminando hasta llegar al lugar santísimo, por diferentes cuevas y lugares, para que nadie lo tocara, porque si lo tocaban lo contaminaban. Así que, ¿cómo se sentía el pueblo? Lejos de la presencia de Dios. Pues claro, con tantos muros, con tantas limitaciones, de eso se trató la purificación del templo, de limpiar el templo de los obstáculos que no permitían que el pueblo tuviera acceso a la presencia de Dios. Oiga, eso es brutal, eso es poderoso, eso es terrible. Dios quita los obstáculos que no permiten que tú y yo vayamos a su presencia y te dice, mira, ven donde mí, que yo estoy presto a escucharte, a ministrarte, a trabajar contigo. Aleluya. Ven, pero no tengo los chavos, no tengo el sacrificio. Vente, Señor, déjame arreglar mi vida, déjame poner todo al día. No, ven. Venid a mí los que estáis cargados. Venid a mí los que están abrumados. Puerto Rico está abrumado. Puerto Rico está en desesperación, está en ansiedad. Hoy basta solamente ver las noticias para que nos demos cuenta. Estamos desenfocados. Y hay muchas personas en las iglesias igual. Ahora mismo estamos preocupados, todos estamos preocupados. Quizás estemos sin trabajo. Yo también tengo mi trabajo secular. Quizás cuando todo esto acabe yo termine sin trabajo y tengo que volver a empezar otra vez. Quizás tú igual. Y eso te crea ansiedad. Y Dios te dice, no, ven, yo tendré cuidado de ti. Una puerta se cierra, yo abro 100. Ven. Yo tengo cuidado de mi pueblo porque a los míos nadie me los toca. Yo le proveo a mi pueblo. Dios te va a proveer a ti. Ahora, no te estoy vendiendo eso. No me malinterprete. No te creas que yo ahora te voy a vender eso. No venga a buscar al Señor por eso. Venga a buscar al Señor porque lo necesitas. Lo que te estoy diciendo es que Él siempre tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado y tendrá siempre cuidado de ti. Porque Él ama a su pueblo. Él ama a la humanidad. Él ama a su creación. Y Él nunca se ha alejado de ti. A pesar de los pecados que tú has cometido, a pesar de las malas decisiones que tú has cometido, Él siempre ha estado presto a bendecirte. Por eso es que yo le sirvo. Y si usted está escuchando esta transmisión y quisiera servirle al Señor, este es el mejor momento para hacerlo. Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. That's it. Total. Le estás entregando lo mismo que Él te dio. Pero vuelve a Él. Ven a Él. Él te ama. Y nadie te amará como Él lo hace. Este es el día perfecto. Este es el momento perfecto. Este es el escenario perfecto para decirle, Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi vida. Ayúdame a vivirla como tú deseas que yo la viva. Porque al parecer, tú eres un Dios de propósito y tú nunca dejas un proyecto incompleto. Tú cumples tu promesa. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas convertir esta onda en bendición. Esta onda que se transmite por esta red, Señor. Tal y como dice el texto, tu palabra nunca regresa vacía. Yo te pido, Señor, que cualquier persona que sienta que hay obstáculos que no le permiten acercarse a ti, sepan que tú los quitaste, que tú los echaste fuera, para tú acercarte a nosotros. De la misma manera que la mujer samaritana, tú saliste a su encuentro. De la misma manera que los apóstoles, tú saliste a buscarlos. Ellos no salieron a buscarte. Tú te acercaste.
nos lo hiciste más fácil. Que cualquier persona que escuche esto pueda saber que libremente se puede acercar a ti, Señor, que tú le recibes. Sí, no somos perfectos. Tú no demandas perfección. Tú demandas sometimiento. Tú demandas entrega. Eso nos cuesta, pero nos cuesta a nosotros. Porque nos cuesta porque nos resistimos. Porque si nos dejáramos llevar, fuera más llevadero. Porque definitivamente, Señor, nadie tendrá cuidado de nosotros como tú. Porque tú eres nuestro Padre. Pero hay veces que tenemos la figura del Padre distorsionada. Aclara eso, Señor. Y demuestra que no ha habido un Padre como tú, que siempre ha tenido cuidado de sus hijos y de su creación. Y esta semana es la viva evidencia del amor y el cuidado que tú tienes para todos aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a cualquier persona que pueda escuchar esto. Bendice a cualquier persona que pueda estar ansiosa. Dale paz a aquella persona que pueda estar preocupada. Y bendice, Señor, y provee aquel hogar que pueda estar en escasez. Que se multipliquen sus alimentos, Señor. Que se multipliquen sus reservas de una manera poderosa. Y sepan, Señor, que eres tú quien lo ha multiplicado. La gloria y la honra es tuya, Señor. Iglesia, les dejo con esta alabanza. Gracias por permitirme nuevamente estar en su casa. Y nos vemos, aleluya, mañana a la misma hora por este mismo canal. Aleluya. Dios te bendiga de una manera especial. Les amo.